Angeles, qui nous arrive de Madrid. Donc Yolanda a fait sa maîtrise en droit de l'environnement. Elle est ensuite rentrée dans des mouvements féministes et aujourd'hui elle s'intéresse donc à l'écoféminisme. Elle va pouvoir nous donner un peu sa vision des choses ou comment on voit de l'autre côté des Pyrénées, comment ça se travaille là-bas. Voilà, donc elle est universitaire, elle écrit aussi des articles dans des revues écologiques. Et ensuite à ma droite, Geneviève Azam, donc, qui elle est membre d'Attaque, qui a publié déjà dans ses ouvrages des articles aussi et des chapitres sur l'écoféminisme. Et voilà, donc il va nous donner aussi sa définition et puis il va participer un peu à ce débat qui est très nouveau pour nous. Pour des raisons de gestion du temps, on va essayer, voilà, elles vont avoir chacune 25 minutes de présentation. Ensuite, elles pourront s'interpeller l'une l'autre si elles le souhaitent, se poser des questions. Et ensuite, le débat sera ouvert. Yolanda a un avion à prendre, donc il se peut que sinon on traîne un peu, elle s'échappe à un moment donné. Voilà, mais vous aurez quand même l'opportunité. Et Geneviève participe donc au meeting et doit être sur scène à 17h. Donc à un moment donné, on va devoir couper. Voilà, tout simplement, l'heure c'est l'heure. Donc je vais laisser la parole à Yolanda pour commencer. Et donc, Yolanda. Bonsoir, je suis désolée de ne pas parler en français, de ne pas pouvoir m'exprimer en français dans mon exposition. Je vais essayer quand même de répondre en français, promis. Donc, je passe à l'espagnol. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí esta tarde. Quiero agradecer a la organización de este evento que me haya invitado, porque, bueno, para hablar de algo que para mí es esencial hoy en día para entender y dar respuesta a los problemas globales que se nos presentan. Sin más dilación, voy a entrar un poco a definir qué entendemos por ecofeminismo cuando hablamos de este término, porque el ecofeminismo no es solo una corriente de pensamiento, también es un movimiento activista. Y lo que hace es poner en diálogo al ecologismo por un lado y al feminismo, encontrar un punto en común desde donde se crean sinergias. Y ese punto en común parte de una idea que ya vosotras conocéis y vosotros, que es, por un lado, desde el ecologismo, la explotación de los recursos naturales, de los ecosistemas, pero por otro lado coge del feminismo la explotación y el lugar que históricamente ha ocupado la mujer de subordinación dentro del sistema social. Ese diálogo de la ecología y del feminismo hace que la mirada ante los problemas que hoy se nos plantean sea diferente. Hay varios tipos de ecofeminismo, no se puede hablar de un único ecofeminismo. Yo voy a pasar muy rápidamente, porque estoy segura que Genoveva lo va a explicar muy bien, para centrarme luego en ejemplos prácticos, pero sí creo que es necesario para un poco que me entendáis lo que os quiero contar. Existe un tipo de ecofeminismo llamado o denominado esencialista, que piensa y considera que las mujeres, debido a su capacidad reproductora, a sus características biológicas, tienen una mayor conexión con la naturaleza, ¿no? Hay un vínculo biológico que lo que pretende este ecofeminismo es recuperar esos valores matriarcales, tiene cierta mística de carácter sagrado sobre la vida y un carácter muy esencialista, ¿no? Revalorizando el mundo de los cuidados y la maternidad. Yo no me siento cómoda con ese ecofeminismo, lo respeto por supuesto, aunque bueno, creo que tiene puntos que son interesantes, sobre todo en una vertiente más espiritualista, que surge sobre todo como crítica al modelo de desarrollo occidental, lo que Vandana Shiva, que todas conocéis, llama el mal desarrollo. Porque además habla de esa destrucción de las formas tradicionales de los pueblos indígenas, y luego hablaré de esos ejemplos con esas políticas extractivistas que, por ejemplo, se desarrollan por las megas empresas en Latinoamérica, y una crítica también importante al patriarcado occidental.
Defienden además el movimiento Chipko, temas de justicia ambiental que son muy interesantes, y también están interesadas en las condiciones de vida materiales de las mujeres más pobres, ¿no? Por la consecuencia de la pérdida de la biodiversidad, de la destrucción de la naturaleza. Luego hay otro ecofeminismo de carácter constructivista, con el que yo me siento muy reconocida, que piensa que no hay una esencia femenina ligada a la naturaleza, sino que viene dado por una condición histórica del lugar que nos ha sido asignado, y es hacernos cargos y responsables de los cuidados, de la reproducción de la vida, tanto de menores, niños y niñas, como de las personas mayores dependientes. Ese modelo cultural y social construido me siento más cómoda porque creo que se puede cambiar más fácilmente. Si es una construcción, no es algo esencial que esté en nuestra biología, resulta más fácil de cambiar, ¿no? Y además es muy interesante porque trabaja también otros modelos de opresión, ¿no? Lo que consideraríamos una red. No es solamente el feminismo, sino también critica el colonialismo, el racismo y el especismo. Hay otros más, pero como digo, no me voy a detener en ello. ¿De qué parte el ecofeminismo? Pues estudia cuáles son las bases materiales que sostienen la vida. Dentro de un sistema económico que es el capitalismo, o neocapitalismo, o neoliberalismo, y dentro de un sistema social que es el patriarcado. Y además un sistema que, como os iré explicando, ha declarado claramente la guerra a la vida. ¿Por qué? Porque invisibiliza y no tiene en cuenta dos hechos que son fundamentales hoy en día y que creo que nadie puede discutir. El primero es que somos seres ecodependientes, dependemos de la naturaleza para sobrevivir, a pesar de que vivimos al margen de la naturaleza, necesitamos agua y necesitamos alimento. Y por otro lado, que somos seres interdependientes. Estamos dentro de cuerpos vulnerables que son finitos, morimos, todo el mundo va a morir, y aparte tenemos enfermedades y necesidad de cuidados de otras personas en los primeros años de nuestra vida y también cuando nos hacemos mayores. ¿Con qué choca estas dos ideas? Por un lado, con dos ideas que desde el ecologismo se dice son los límites del planeta. O sea, estamos sobrepasando esos límites en la producción material de bienes, de producción de bienes y prestación de servicios, pero también el límite humano de la necesidad de cuidado para los seres humanos, para los seres vivos. Esa raíz, que todas sabemos y que todos sabemos, se basa en tres pilares fundamentales que creo que hay que poner en cuestión y que hay que debatir y cambiar profundamente. Por un lado, esa mirada dual, ese pensamiento binario construido en Occidente, hablo de la cultura occidental europea, que clasifica en pares dicotómicos, en pares opuestos y además jerarquizados. Y eso lo ha estudiado ya muy bien el feminismo. Esa dicotomía, esa separación entre cultura y naturaleza, entre mente, razón, cuerpo, emoción, entre ciencia y saberes tradicionales. Ese pensamiento que se excluye y que se separa está jerarquizado y se da más valor a la cultura, a la mente, a la razón, a la ciencia, que a la naturaleza, a lo femenino, en definitiva, la jerarquía de género. Y también se asienta en un individualismo que surge, no ha surgido siempre, surge en el siglo XV, que luego se irá desarrollando, ¿no? Donde el hombre se separa de esa parte natural, de esa conexión que tenía con la naturaleza. Otra parte importante es la propia noción de ciencia que se desarrolla a partir de ese individualismo y a partir del siglo XV. Ese púlpito desde el que se habla en un discurso científico que pretende ser neutral, que pretende ser objetivo y al mismo tiempo racional, pero que ha sido contestado desde la propia ciencia. Elinor Ostrom, la única mujer premio Nobel de Economía, hablaba de los bienes comunes. Y en los bienes comunes, que será una de las reivindicaciones que del ecofeminismo se hace en los nuevos planteamientos,
es recuperar no solo esos bienes comunes con la naturaleza, esa conexión, sino también la cultura que hacía que en un determinado territorio se pudieran producir bienes y consumos, o sea, bienes materiales para el consumo local sin perjudicar a la naturaleza. Y por supuesto, el tercer pilar de toda esta cosa sería el papel de la economía convencional, ¿no? La reducción de todo al concepto de valor, al concepto de precio. Solamente se tiene en cuenta lo que puede salir al mercado, de tal manera que, por ejemplo, un río normal y corriente, sin contaminar, no contabiliza en el Producto Interior Bruto de un país. Sin embargo, si ese río se contamina y se pone en marcha una maquinaria para intentar solucionarlo, entonces sí entra a computar dentro del PIB de cada país. Es lo que llamamos desde el ecofeminismo las economías caníbales. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de medios y de recursos desde países donde existen esos recursos hacia aquellos países más desarrollados. Pero aparte es una economía que no tiene en cuenta el sostenimiento de la vida, que invisibiliza, por un lado, que esos recursos vienen de la naturaleza, pero que no se contabilizan en la economía, porque todo tiene que desarrollarse para el Producto Interior Bruto, para el pleno empleo, para la economía de mercado, con una lógica de acumulación de capital y obtención del beneficio, que choca, evidentemente, con el mantenimiento y sostenimiento de la vida. Y ese modelo está en crisis. Pero aparte está el modelo, sobre todo en Occidente, de la crisis de los cuidados, que seguramente lo habéis escuchado. ¿Por qué? Porque cuando nos incorporamos a ese mercado donde el concepto también de trabajo está supeditado a un salario, y es el trabajo productivo, es el que cuenta, no se tiene en cuenta que cuando las mujeres nos hemos incorporado a ese mundo laboral, a ese mundo de reconocimiento de derechos, la vida se sigue sosteniendo por otro lado y el cuidado es necesario. Y entra en crisis esos cuidados porque, y mi ejemplo es claro, yo trabajo dentro del mercado productivo, pero tengo a mi familia que necesita ser cuidada, a mi padre y a mi madre. Y para eso contrato a una mujer que viene de Bolivia, que a su vez deja a sus hijos e hijas al cuidado de su madre o de sus familiares, mujeres, en este caso hay una transferencia también de cuidados en los que se llama las cadenas globales de cuidados. Ese sistema quiebra, lógicamente, porque además el sistema capitalista se ha sostenido principalmente sobre el trabajo gratuito de las mujeres en el ámbito reproductivo y sin embargo no se visibiliza, no se tiene en cuenta. Esa economía que se basa en el salario lo que ha hecho es transformar incluso las propias nociones de familia. Anterior a la revolución industrial, la familia era una unidad de consumo y de producción. Dentro de la familia extensa se creaban los alimentos, se producían y al mismo tiempo se consumían. El salario rompe con esa forma tradicional de vida, que luego cuando se hable del ejemplo de Latinoamérica, es lo que se está haciendo allí, o sea, como una segunda revolución industrial. Ahora la familia nuclear, mucho más reducida, se convierte únicamente en una unidad de consumo. Y por supuesto se generalizan los roles, se reparte el trabajo productivo, queda dentro de la esfera masculina, el trabajo reproductivo que se crea dentro de la esfera femenina y se genera esos estereotipos relacionados con el proveedor del sustento y la mujer como cuidadora. Pero también a todo esto se une una cultura de la dominación y del sometimiento, tanto de las personas como de la naturaleza, a través de la violencia. Violencia, y no me refiero solo a violencia física, está la violencia simbólica, porque luego hablaremos también de cómo el discurso neoliberal nos atraviesa a todas y a todos y no nos damos cuenta de cómo esa violencia se ejerce sobre nuestros cuerpos. Está tan interiorizado en el imaginario colectivo que solo hablamos, incluso muchas veces desde la propia izquierda, de obtener el pleno empleo a cualquier precio, sin tener en cuenta otras circunstancias.
Dentro de Ecologistas en Acción, porque forman parte de la Comisión de Ecofeminismo, este año, hace unos meses, hemos publicado un informe, está en español, pero lo podéis encontrar en la web. Se llama IBEX 35 en guerra contra la vida, que lo ha hecho la compañera Miriam García Torres. Y lo que muestra es un poco, esto que os he contado un poco así más teóricamente, lo voy a aterrizar mucho, en lo que es la otra cara de la marca España. Pero bueno, podría ser la otra cara de la marca Francia, de la marca Alemania, de cualquier país occidental desarrollado. Y se refiere a las políticas extractivistas de empresas como Repsol, ACS o Iberdrola, en países como Perú, a través de la construcción de un gasoducto, en Guatemala, de un complejo hidroeléctrico, o de México, que es la creación de un corredor eólico. Desde ese informe hemos introducido por primera vez dentro del movimiento ecologista de Ecologistas en Acción esa mirada de qué impacto tiene desde el ecofeminismo, no solo en la economía de esos países, estos proyectos, estos macroproyectos extractivistas, sino también desde el punto de vista social. Eso es lo que introduce también el ecofeminismo, esa doble mirada. No solamente analizar el deterioro ambiental y la esquilmación de recursos, sino también qué impacto tiene ese cambio, esas políticas, a escalas más pequeñas, a escala de los hogares y de las comunidades. El impacto primero y más evidente es y ha sido la transformación de las formas de vida, de las comunidades de indígenas sobre todo, esas formas de vida que estaban basadas en un sistema más comunal, de bienes comunes, de tierras y recursos que tenían que ver con la caza, con la pesca, con la pequeña economía de escala de subsistencia, ha sido sustituido totalmente por un sistema asalariado e individualizado. ¿Os suena, verdad? Parece que la historia se repite. Pero es que además ha desarticulado ese tejido social porque ha hecho que dentro de las propias comunidades estén aquellas personas que están a favor de esos macroproyectos porque van a generar empleo, pero no solo eso, sino que aquellos y aquellas personas que se oponen se las criminaliza. Y ahí luego también os contaré la importancia de las lideresas, de las mujeres, en la resistencia frente a estos proyectos. Aparte de esa importancia que tiene en cómo cambian las estructuras sociales, hay también una apropiación de los cuerpos femeninos y de sus productos. Y cuando hablo de sus productos, lo que quiero decir, productos biológicos, en el sentido de que ellas van a proveer de mano de obra a ese sistema para que pueda seguir expandiéndose, pero además también materiales con su trabajo asalariado, por supuesto en empleos de peor categoría, más precarizados y mucho más feminizados, y también con su trabajo privado, con su trabajo de cuidados en el ámbito reproductivo. Entonces, fijaros que si tenemos que dentro de ese capitalismo que habla del mercado y de lo público, hay una explotación de clase que también pasa como un eje de opresión a través del trabajo asalariado, en las mujeres, además de esa opresión de clase, de esa explotación de clase, opera otra opresión que es la de género. El trabajo doméstico, ser relegadas a ese ámbito de los cuidados. Se produce además algo muy curioso en estos proyectos, que no es solo el despojo, el desalojo de esos lugares y la desposesión de las tierras comunales que hayan servido de subsistencia para estas comunidades, además se produce una patriarcalización de los territorios y de los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué? Porque se masculiniza el espacio de decisión. Se incrementa la violencia, sobre todo la ejercida sobre las mujeres, y se refuerzan mucho más los estereotipos sexistas. Y ahora os comentaré un poco sobre eso. Hay una dimensión también política, porque, como os decía, esos espacios de toma de decisión se empiezan a jerarquizar. ¿Qué hacen estas megaempresas? Llegan, hablan con determinados líderes políticos o sociales masculinos, hombres, a los que intentan convencer de la importancia y la necesidad que va a venir de ese progreso, de ese proyecto, el tan ansiado progreso y desarrollo económico, y así debilitan a las comunidades. La interlocución suele ser masculina porque el patrón viene de Europa, donde se excluye a las mujeres.
que además dejan de perder autonomía, pierden capacidad de decisión. Pero también tiene una dimensión ecológica, porque dentro de esas políticas extractivas, por supuesto, ante la búsqueda lógica del beneficio a corto plazo y de la lógica del capital, no se tienen en cuenta los efectos medioambientales, como son la contaminación de los suelos, cómo se quiebran los ciclos de reproducción de los ecosistemas, la deforestación, la pérdida de biodiversidad que produce desplazamientos, y tendremos que hablar de desplazamientos y refugiados ambientales, y efectos claramente sobre la salud. Esta semana que he estado en un congreso feminista de izquierda en Belgrado, había una congresista de Guatemala que decía que todos los ríos en Guatemala están contaminados. Nadie puede vivir ya de esa riqueza que tenían hace unos años, por culpa de esos macroproyectos extractivos, ¿no? Claro, de la caza, de la pesca, de esa pequeña recolección, de esa pequeña economía de escala más pequeña y de agricultura de subsistencia, ahora pasamos a los alimentos procesados y a la dependencia, por supuesto, del salario. ¿Y en las mujeres qué se genera? Pues la sobrecarga de cuidados, que además está desvalorizada e invisibilizada. Hay una dimensión económica, de esa economía de autosuficiencia, de unidad de consumo y producción, se pasa a una economía de mercado, se reconfigura la división sexual del trabajo, se refuerzan los estereotipos y fijaros, el patriarcado como que sube exponencialmente, es decir, se une a las prácticas patriarcales que había ancestralmente, es decir, no hablo de que en esas comunidades hubiera una igualdad o una equidad, evidentemente había prácticas también patriarcales, pero se ven reforzadas estas prácticas con la llegada de ese pensamiento, de esa manera de actuar mucho más jerárquica desde Occidente. La dimensión cultural sería otro ámbito que el impacto de estas políticas tienen en Latinoamérica, que desde el punto de vista ecofeminista también se denuncia, ¿no? Fijaros, se produce una militarización del territorio normalmente, a través de los ejércitos públicos de ese Estado o bien de seguridad privada. Eso implica también ese incremento de violencia que os comentaba antes sobre las mujeres, pero también llegan masivamente a esos territorios otros trabajadores de otros ámbitos, de otros lugares, atraídos por la idea de la posibilidad de conseguir un nuevo empleo, aunque sean empleos precarios. Cambia la propia concepción del ocio, en el sentido de que hay un mayor consumo de alcohol, por ejemplo, en estas comunidades, y se abren centros de recreo, por así decirlo, de ocio, las cantinas, donde además también se desarrolla paralelamente el negocio de la prostitución. De hecho, en muchos de estos ámbitos existe y se ha verificado la existencia de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y luego está, por supuesto, esa dimensión corporal de mayor control sobre los cuerpos de las mujeres, esa violencia machista que profundiza, en definitiva, en esa discriminación estructural que ya existe, de desigualdad. Y como me quedan solo 5 minutos, y para no dejaros así con este panorama, ¿qué se propone, no? ¿Qué proponemos desde el ecofeminismo, ¿no? Donde además aquí yo uniría al ecofeminismo la necesidad de una economía feminista. Es absolutamente necesaria. Lo primero y lo que parece más obvio es volver a situar a los seres humanos como parte de la naturaleza. Reconocer esa ecodependencia que el sistema no solo no quiere ver, sino que invisibiliza y no tiene en cuenta. Y en segundo lugar, desde la economía feminista hay que poner los cuidados en el centro de la economía. No que se ocupe la mitad de la población en hacerlo, sino que se universalicen esos cuidados. O sea, traer la economía no como algo independiente que funciona solo, que tiene esos conceptos que parecen sagrados del Producto Interior Bruto, del pleno empleo, sino ponerla al servicio de la vida. Y ahí surgen 3 preguntas que son básicas. En primer lugar, ¿qué necesidades hay que satisfacer para todos y para todas? Es decir, si ponemos el centro la vida, ¿tiene sentido producir bombas racimo? ¿Tiene sentido producir armas?
En segundo lugar, sería la pregunta, ¿qué hace falta para satisfacer esas necesidades para todos y para todas, para toda la población mundial? Y en tercer lugar, hay que redefinir el concepto de trabajo. ¿Qué trabajos son los socialmente necesarios para el mantenimiento y sostenimiento de la vida? Pero una vida que merezca la vida, o sea, que merezca la pena ser vivida, no cualquier vida. ¿Y qué tenemos que hacer para configurar no solo ya una transición, porque hablamos de transiciones, no existe un único modelo o una sola respuesta? Tenemos que colectivamente, a través de una democracia más directa y más participativa, determinar cuáles son los modelos y cuáles son las respuestas que vamos a dar ante algo que es innegable. Es la crisis ecológica, es que los límites ya se han sobrepasado. Es que la propia supervivencia de la especie, humana y no humana, está puesta en entredicho. Cambiar, por supuesto, los patrones de consumo, incluyendo el ocio, incluyendo muchas maneras que tenemos de viajar, de consumir, y por supuesto, aunque no me da tiempo a entrar, pero sí que creo que hay que echar una mirada, y ahí vengo con el antiespecismo, ¿no?, a qué tipo de ganadería intensiva se está fomentando, buscando por encima de todo el beneficio económico, y esa agricultura también intensiva que causa tanto daño al medio ambiente y que para nada pone en el centro no solo la vida humana, sino la vida también no humana. Y desmontar dos mitos, y con eso ya termino. Uno, ese mito que tenemos todos, acordaros de eso que os contaba, de ese imaginario colectivo sobre el neoliberalismo que tan arraigado tenemos, que es el mito del crecimiento ilimitado. Es falso, es imposible trasladar este sistema de producción de bienes y servicios a todo el planeta, o sea, es imposible. Y otro mito que yo me encuentro mucho y que seguramente os va a resultar familiar, el mito en la ciencia, en que la ciencia se va a conseguir buscar alternativas para que todo este colapso, toda esta crisis ambiental se resuelva. Y bueno, pues, y sobre todo, ya termino, lo que sí es cierto y el horizonte al que nos enfrentamos, y eso sí que es verdad que desde todos los movimientos ecologistas se dice, es que la economía sí o sí va a tener que decrecer materialmente. Es decir, que la producción de estos bienes va a ser absolutamente necesario el decrecimiento material de la economía. Y a partir de ahí tendremos que pensar qué modelos son los que necesitamos para que la vida merezca ser vivida. Muchas gracias.